Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Ecos de la Guerra, Voces del Pasado. Esto no es un podcast sobre fechas o cifras frías, es un viaje por los rincones más profundos de la memoria histórica. Soy Sara y en este espacio te invito a revivir los eventos que marcaron al mundo entero, pero desde una mirada más humana, más cercana. Hoy comenzamos una serie dedicada a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que no solo transformó mapas y gobiernos, sino que también cambió vidas, culturas y sueños. En este primer episodio exploramos cómo el mundo llegó al borde del abismo, cómo la guerra se convirtió en una realidad para millones y cómo las voces anónimas de aquella época nos siguen hablando hasta el día de hoy. Porque a veces, para entender el presente, hay que escuchar los ecos del pasado. Un mundo al borde del abismo. A finales de los años 20, el mundo aún no se recuperaba del trauma de la Primera Guerra Mundial. Millones de personas habían muerto y la paz firmada en el Tratado de Versalles fue más bien una paz impuesta más que negociada. Alemania en lo particular fue obligada a pagar reparaciones económicas enormes. Su población vivía con hambre, desempleo y desesperanza. En ese escenario de caos, desilusión, surgieron discursos radicales, promesas de cambio, de orgullo nacional y de sobre todo grandeza. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Lo escuchamos ahorita. Uno de esos discursos fue Adolfo Hitler, un veterano de la guerra con una oratoria poderosa. Su mensaje era claro: Alemania no debería avergonzarse de su pasado, debía reclamar su lugar en el mundo. Para muchos, Hitler representó una salida, una voz firme en un mar de incertidumbre. Pero detrás de sus palabras se gestaba una ideología peligrosa, basada en el odio y en la supremacía racial y en la exclusión del otro. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, Hitler se consolidaba y para 1933 llegó al poder. Y desde ahí, poco a poco, fue sembrando las semillas de un nuevo conflicto global, la Segunda Guerra Mundial. La tormenta comienza. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzan la frontera de Polonia. La excusa, una supuesta agresión polaca, pero la realidad, una invasión planificada al detalle. En cuestión de días, Polonia cae, y con ello Inglaterra y Francia deciden intervenir. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. Pero, ¿cómo se vivió esto a nivel humano? Imagínatelo tú que me estás oyendo. Por un momento cierra los ojos y eres un campesino en Varsovia, un maestro en París y una madre en Londres. Una mañana despiertas y tu país está en guerra. Las radios anuncian ataques, los periódicos hablan de movilizaciones y los jóvenes empiezan a desaparecer de las calles, ya que se van al frente. El miedo se instala como huésped invisible. En los hogares se cubren las ventanas con papel para evitar que la luz atraiga a los bombardeadores nocturnos. Se hacen simulacros en las escuelas, las familias construyen refugios improvisados bajo tierra y sin embargo, la vida sigue. Se cocina con lo poco que hay, se escriben en diarios, se ama, se espera y sobre todo, se llora. La guerra no solo es la que se libera con tanques, es la que se vive en el alma. Voces silenciadas, historias
olvidadas. En los libros de historia se mencionan a los grandes líderes, Churchill, Roosevelt, Stalin, pero ¿qué pasa con millones de personas cuyas historias no quedaron registradas? Por ejemplo, Ana Frank tan solo tenía 13 años cuando comenzó a escribir su diario, escondida en un ático con su familia, huyendo del régimen nazi solo por ser judía. En sus páginas no hay discursos políticos, sino emociones reales, miedo, esperanza, aburrimiento, amor. Una adolescencia interrumpida por el odio. Nuestra vida era maravillosa, pero un día todo cambió. Los nazis dieron con el poder en Alemania, invadieron casi toda Europa y a los judíos nos señalaron como villanos. Dijeron que éramos los culpables de todos los problemas del mundo. Enfermedades, hambre, pobreza, todo. Después vinieron las restricciones. Primero en las piscinas y luego todo lo demás. Nos prohibieron entrar en auditorios, tiendas, eventos deportivos, parques, hospitales, universidades. Luego llegó el toque de queda. No podíamos salir de casa desde el atardecer al amanecer. Creíamos que la vida no podía ir a peor, hasta que los niños empezaron a desaparecer. Enviaron cartas ordenando que algunos niños judíos acudiesen a la comisaría el día siguiente. Mencionaban un campo de trabajo para niños, pero no se les volvió a ver. O también pasemos en Hiroshi Tanaka, me perdonarán si no lo pronuncio bien, pero era un niño japonés de 8 años que vivía en Hiroshima y aquel 6 de agosto de 1945 una bomba cambió su ciudad para siempre. Muchos como él sobrevivieron, pero con cicatrices físicas y emocionales imposibles de borrar. También tenemos a Rosa Sánchez, una enfermera española exiliada en Francia que ayudaba a los soldados heridos en hospitales de campaña. No peleaba en el frente, pero cada día sostenía la vida con sus manos y en la noche escribía cartas a su madre, que lastimosamente jamás fueron respondidas. Estas voces no están en los exámenes, pero son parte vital de la historia. Escuchar estas historias es entender que la guerra no distingue entre buenos o malos, solo deja víctimas en todos los bandos. Lecciones de una guerra que no deben repetirse. Cuando terminó la guerra en 1945, el mundo era otro. Ciudades destruidas, millones de muertos, millones más de desplazados. Se creó la ONU, se firmaron tratados, se juzgaron crímenes de guerra. Schon im Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg sagt Höss als Zeuge aus. Hier erfährt die Welt zum ersten Mal, was sich bei der Planung des Massenmords hinter den Kulissen abspielte. Die Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische Verprügelung oder schlechte Behandlung war nicht zu denken. Im Sommer 1941 wurde ich persönlichen Befehlsempfang zum Reichsführer SS Himmler nach Berlin befohlen. Dieser sagte mir dem Sinne nach, der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Wir. Pero más allá de lo político, hubo algo más profundo, un llamado a la memoria, a no olvidar lo que el odio puede provocar, a defender los valores humanos por encima de cualquier ideología. De la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay -12, -13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaba de negro, entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes
cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión y después de 10 días ya no estaba más. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 y íbamos a ir a pie, con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir, caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban y caían, no se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos pusieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve, más del 50% de deportados se murieron así. Hoy cuando escuchamos discursos que dividen, que buscan culpables, que promueven la violencia, vale la pena recordar lo que pasó, porque la paz no se hereda, se construye, día a día, con respeto, con empatía, con diálogo. La historia no está para dormirse en los libros, sino para despertar conciencia en los otros. Y con esto hemos llegado al fin de nuestro episodio, de nuestro podcast Ecos de la Guerra, Voces del Pasado. Si alguna de estas historias resonó contigo, si te hizo pensar, sentir o recordar, entonces he logrado el objetivo. Porque comunicar creativamente es justamente eso, hacer que la historia toque el corazón. Te invito a compartir este episodio o a hablar de él, llevarlo a tus clases o reflexiones y sobre todo a seguir escuchando, porque aún quedan muchas voces del pasado por descubrir. Nos vemos en otro episodio.